Buenos días a los que están por YouTube. Siempre me olvido de saludarlos. Les pido perdón y la verdad que después de unos meses que tuve de convalecencia de una operación que tuve, uno pierde la práctica de estar acá adelante a veces y le agarra los miedos que siempre agarran, pero vienen aumentados. Y para romper un poquito el hielo les voy a contar un poquito. Yo tuve una operación. También saludo a los que es por primera vez que vienen y que están compartiendo esta reunión. Tuve una operación y había una persona que estaba también convaleciente, estaba una persona mayor, un señor de 80 y pico de años, y salió el tema del Señor, porque él decía que él había nacido, el padre de él había nacido en la zona en donde el Señor Jesucristo había estado, y quizás era familiar de... Digo, pero podés ser hijo de Dios en cualquier momento. Con reconocer que sos pecador y que necesitas de la sangre del Señor Jesucristo para ser limpiado, pasás a ser hijo de Dios y tenés un lugar allá en los cielos. Y entra la enfermera y le dije, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y la enfermera entró como una tromba y dijo, amén, 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 amén. Y se puso a los pies del Señor y le limpió los pies. Impresionante, impresionante. Una situación verdaderamente que con mi esposa nos quedamos maravillados. A la noche el señor estuvo muy mal y empezó a delirar, a sentirse no muy bien. Entonces mi esposa, cosa que no tendría que haber estado, el Señor lo permitió, estaba tapada con un tapado negro. Estaba todo oscuro y viene la enfermera, mi esposa no se veía porque estaba todo oscuro, estaban todas las luces apagadas. Viene la enfermera y dice, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a este señor? ¿Qué le pasa a este señor? Y mi esposa de la nada apareció y se pegó un susto la enfermera impresionante. Ahora, volvamos al Señor. El Señor estaba buscando una familia, ser familiar del Señor. Pero todos podemos ser familiares del Señor. Todos podemos ser hijos de Dios reconociendo esto. Y vamos a lo que nos atañe en Mateo 15. ¿Por qué estoy hablando de ser, de pertenecer, de estar en el Señor? Porque a veces el Señor se nos acerca, viene a nosotros. Así como cuando yo estaba muy alejado del Señor, estaba muy perdido, y el Señor se acercó a mí. Y me di cuenta que yo era pecador. Y que había alguien que me tenía que perdonar de todas estas situaciones que yo estaba viviendo, de esta forma de vivir que tenía, de una forma de vivir totalmente perdida. Y vamos a leer Mateo 15, 21, que dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. En el 24, él respondiendo dijo,
no soy enviado sino a mis ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él, le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Y ella dijo: Señor, sí, Señor, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y en el 28, entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase como tú quieres. Tu hija fue sanada desde aquella hora. Es un pasaje cortito. Y vamos a ver después que es más cortito todavía. Depende de quién lo mire, depende de quién esté, depende de quién lo viva. Volvamos a la sala de enfermería, ahí donde yo estaba internado. Yo lo veía al hombre como necesitado. Mi esposa lo veía como necesitado. La mujer que entró, la enfermera que entró, lo vio como muy necesitado. Estaba enfermo ese hombre, estaba muy mal. Y volviendo a este pasaje, ese hombre se sentía muy cerca de Dios porque decía que su padre podía llegar a ser familiar del Señor Jesucristo, sin saber que él podía ser un hijo de Dios, con reconocer esa situación que estaba viviendo, con reconocer esa situación de estar perdido y estar olvidado, quizás de su familia. Pero esta mujer reconocía al Señor como lo que era. Lo reconocía como el Hijo de David. Si nosotros vamos a Mateo 1, vamos a ver la descendencia del Señor. Y decía, la genealogía de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Así empieza Mateo. Mateo vio algo más. Vio que esa mujer se estaba dirigiendo como lo que era el Señor, el hijo de David, de la descendencia de David, y de ahí venía el Mesías. Lo reconoció como lo que era y Mateo se dio cuenta. Mateo lo vio de una manera y nosotros, a los que entran, los tenemos que ver de esa manera. Como alguien especial, alguien que está necesitado y viene a buscar una forma de vivir distinta, una forma de vivir en la que no se sabe qué es lo que tiene el Señor guardado para cada uno de nosotros. Y nosotros estamos necesitados de darle ese amor. Que era una persona gentil, esta mujer cananea. Vivía de una manera que tendría que haber pasado un exterminio, quizá. Porque ya allí, cuando hablamos de Josué, nos encontramos de que había sido un pueblo oprimido y pasado a una desobediencia a Israel. Había sido una sobreviviente y aún así lo reconocía como el Señor. Aún así lo reconocía. Porque nosotros somos pecadores. Un día lo reconocimos de esa manera al Señor. Y reconocerlo de esa manera es lo que te empieza a abrir la puerta para poder llegar hasta el mismo lugar de ser hijo de Dios.
no tenía los privilegios de todos los gentiles. No tenía los privilegios de los hijos de Dios para poder llegar hasta el Señor. Pero estaban los gritos ahí, estaba necesitada de ese amor. Estaba necesitada de eso. Y no pedía por ella, pedía por su hija. Y pedía por su hija porque necesitaba ese milagro que solamente el Señor le podía dar. ¿Cuántas veces hemos pedido por nuestra familia? ¿Cuántas veces hemos pedido por los que quizá están alejados del Señor y que necesitamos llegar hasta el Señor? Pero nosotros los hijos tenemos esa entrada. Esta mujer se dio cuenta que necesitaba llegar hasta el Señor. Se dio cuenta que necesitaba llegar hasta el Mesías, hasta el único que le podía dar la posibilidad de poder estar en ese momento. Y le dijo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Es una oración cortita, cortita. Ten misericordia de mí. Mirá lo que estoy sufriendo. No le hizo una oración larga. No le hizo una oración en la que ella tenía el centro de la oración. El centro de la oración era: ten misericordia por lo que estoy sufriendo, por este momento que estoy pasando, por este dolor que estoy pasando. Pero es mi hija la que necesita ese cuidado. ¿Cuántas veces nosotros oramos por nosotros mismos y no oramos por los que nos circundan, por nuestros familiares, por aquellos que están cerca nuestro? Se dirigió al Señor reconociendo que Él era la primacía. Y el Señor le dijo que Él tenía una misión y que esa misión era venir por sus ovejas perdidas. Pero ella le demostró que por más que fuese lo último de lo último, era una creación de Dios. Y muchas veces nosotros nos llegamos a un lugar, llegamos a un grupo, llegamos a una iglesia. Yo me acuerdo cuando entré acá, había un hermano que ya no está el hijo. Viene René y se me acerca y me dice: ¿qué necesitas? Se me abrieron las puertas. No comprendía cómo me podían recibir tan bien en ese momento. Después vino uno, vino el otro, y poco a poco se fueron llegando. Y me abrazaron y me cobijaron. Venía muy confundido yo, muy perdido. Quizás tan perdido como ese hombre que estaba en la cama, tirado, en el momento en que yo estaba internado. Yo estaba con la pierna levantada, con un drenaje. Estábamos en una situación comprometida los dos. No lo podía abrazar. Pero él necesitaba ese abrazo. Oré por él. Y él se está restableciendo. Él está mejor. Pero el Señor obra de diferentes maneras, en diferentes circunstancias y sobre todo ora en situaciones en que nosotros quizás no podemos llegar hasta el otro. Entonces, en el versículo 24 dice: él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él llega hasta nosotros. Él llega hasta cada uno de nosotros, pero también llega a cada uno de los necesitados.
El Señor está dispuesto a llegar a cada uno de los necesitados. Está dispuesto a llegar a las personas que verdaderamente necesitan de Él, y lo reconocen como el Señor. Y a veces los que nosotros somos los que tenemos que llevar ese evangelio, y el Señor hace la obra. En el 25 dice: entonces ella vino y se postró ante él diciendo, otra oración cortita, cortita la oración: Señor, socórreme. A veces no necesitamos decir muchas cosas para que el Señor sepa lo que hay en nuestro corazón, lo dolido y lo mortificado que venimos, lo que no podemos decir, lo que no está dentro de las palabras naturales, pero está en nuestro corazón, que nosotros no podemos expresar. Eso que nos ha dado mucho dolor y mucha angustia, y quizás no la podemos expresar. Y siguiendo con el relato, y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Los perrillos eran el perro mascota que se tenía, y comían debajo de las mesas. O sea, no soy digna de que me des un pan, pero al menos dame de tus migas. Reconoció que una migaja de lo que le podía dar el Señor, un poquitito de lo que podía hacer el Señor en su vida, podía abrirle una puerta enorme y darle una nueva esperanza. Una esperanza en la que nosotros muchas veces decimos, ¿cómo el Señor hizo tanto? ¿Cómo el Señor obró de esa manera en mi vida? Y yo a veces dejo de pasar, yo personalmente, dejo pasar oportunidades de poder darle el Evangelio. Y estamos en un lugar en donde estamos dos personas y quizás estamos hablando de fútbol. Y podríamos estar hablando de Cristo. A veces me pasa. Y sin ir más lejos, hace poco una persona me dice, estaba hablando con Edu, mi cuñado, que también se congrega acá, y estábamos hablando de pasajes de la Biblia, y dice, ¿por qué no hablan de eso en la iglesia? Sencillo, porque no queremos hablar de política acá, queremos hablar del Señor acá. Porque en realidad lo que queríamos es que la otra persona escuchase del Señor. Entonces nosotros estábamos hablando del Señor. Y entonces, y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen migajas. Esas migajas que muchas veces, esas palabras que quizás no entendemos bien y quizás en griego quieren decir una cosa o quieren decir otra cosa, entonces empezamos a decirnos las situaciones. Entonces respondiendo Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase como tú quieres. Y su hija fue sanada en aquella misma hora, desde aquella hora. La fe es una certeza. La fe es lo que nos hace abrir los ojos y hacer entender muchas de las cosas que nosotros no podemos comprender. Esta mujer, como gentil, era indigna de recibir esa gracia, pero por su fe fue digna. Por su fe se le abrió esa puerta enorme en la que el Señor
se alimentó o le dio el alimento. Entonces, ella le pidió, le rogó que así lo hiciese. ¿Cuáles son los pasajes, lo que tenemos que destacar de este pasaje? Una oración, oraciones cortas de socorro, que podemos verla en el versículo 22, 25 y 27. Lo reconoce como el Señor y si vamos a Mateo 22, 41, vemos otro pasaje que aquí eran fariseos, y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿quién pensás que es el Cristo? ¿Quién es el Hijo? ¿De quién es hijo? Le dijeron de David. Él les dijo, pues como David en el Espíritu lo llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. Pues si David llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día a preguntarle nada más. Hay algunos que conocen al Señor, pero lo conocen de oídas. No lo conocen por quién es verdaderamente, quién tiene el poder. Entonces, la mujer tenía conocimiento profundo de a quién estaba dirigiéndose. Lo reconoció como hijo de David, clamando a gritos. Y como dice en la traducción, digamos en el original, clamaba malamente. Reconocía su ineptitud o su imposibilidad de poder solucionar el problema en que estaba. Podemos decir que ella hizo reverencias, y si vamos al griego, las reverencias que hizo eran semejantes a besarle los pies, a lamerle los pies como si fuese un perrito, postrarse, hacer reverencia, suplicar. En Juan 5:39 también se dirige al Señor y dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo. Por mucho que estudiemos las Escrituras, si no reconocemos que el Señor es el Señor, estamos leyendo unas Escrituras nada más. Alimentarnos de las Escrituras, estar en las Escrituras. Eso es lo que verdaderamente transforma nuestra vida y empezamos a tener fruto, y fruto en abundancia. Estar alimentados de lo que es esa palabra y que transforme nuestras vidas con todo lo que es los dones del Espíritu. En el
versículo 28 de Mateo 15, hablamos de la fe, que es una convicción, que es una verdad que Dios nos muestra. Es una forma de vida totalmente distinta. Cuando uno tiene verdadera fe, está alimentándose del Señor y comprende que el Señor es el Señor. Una constancia es una fe, una fidelidad, ser fiel, y eso es lo que nos complementa en una gracia. Podemos alimentarnos del Señor. La mujer reconoció, no temió en demostrar que frente al pueblo había un reconocimiento. Se jugó la señora. Se jugó, tuvo valentía, porque era un lugar en donde el Señor no solía ir. Los gentiles tenían falsos cultos y muy rigurosos. Y allá en Josué 4:19 al 5:10 podemos ver la conquista que hubo de esa tierra, la tierra de Canaán. Podemos seguir hablando muchísimo de este pasaje, pero también si vamos a Marcos, que vendría a ser el pasaje paralelo, Marcos 7:24. Vemos el pasaje paralelo y lo vemos sin algunos datos que nos lo complementa Mateo. Podemos ser varios los que estamos viendo el mismo pasaje, podemos ser varios los que podemos estar viendo el mismo hecho, pero el Espíritu a cada uno nos da una posición y una situación para disfrutarlo, para sacar un aprendizaje. ¿Marcos está mal? ¿Mateo está mal? No. El Espíritu a cada uno lo alimentó de una manera distinta. Uno le habla a los romanos, el otro le habla a los judíos. Porque fíjense que hay partes en Marcos que dice, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón, entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Fíjense, el Señor quería estar de incógnito por el hecho de la señora, no pudo. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. El hecho lo reconoció también Marcos. La mujer era griega y sirofenicia, de nación, y le rogaba que echase fuera a la hija, que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, que no está bien tomar el pan de los perrillos y echarlos a los perros, y echarlo de los hijos y echarlo a los perros. Respondió ella y dijo, sí, Señor, aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Entonces le dijo esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando ella llegó a su casa, halló que el demonio había salido de la hija acostada de la cama. Uno demuestra la fe que ha tenido esta mujer.
el otro demuestra la actitud de la mujer. Esto nos muestra la forma que tenemos, la forma que tiene el Espíritu en trabajar en cada uno de nosotros. Cómo el Señor enriquece nuestra vida a cada uno con un don. Y cómo tenemos que llevarlo. Somos todos útiles. Todos tenemos que trabajar para la obra del Señor. Entonces, sepamos que la Biblia habla del Señor, pero ir a Cristo es la salvación. Ir a Cristo es la salvación. Podemos leer la Biblia, podemos estudiarla, pero transformarnos es otra cosa. Esa obra la hace el Señor en cada uno de nosotros. En el versículo 27 de Mateo 15 hay una forma, una palabrita por ahí, que es la forma en que estaban comiendo. En 27 dice: y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. En el original es devoran. Cuando uno tiene mucho hambre, no se fija lo que está comiendo, lo devora. Y la palabra del Señor es para deleitarse, para alimentarse, para tener saborearlo verdaderamente. Bueno, esto era lo que quería dejar en claro, que la mujer lo reconoció, que la mujer no temió reconocerlo al Señor delante del pueblo, que ese reconocimiento fue tenaz y perseveró. No se quedó con un no, sino que justificó por qué ella estaba ahí. Y que ella, a pesar de ser gentil, nosotros no podemos descartar o hacer discriminación de nadie. El Señor hace la obra. La mujer estuvo clamando los gritos y no la podían contener. Se postró frente a él, a tal punto que parecía que le estaba besando los pies. Y lo homenajeó. Y muchas veces, cuando uno llega al Señor, no comprende muy bien cómo llegó, pero sabe que está delante de Dios. Bueno, muy bien. Vamos a orar. Amado Señor, Padre Celestial, Dios eterno y único de los cielos, gracias, Señor, porque tú has obrado en nuestros corazones. Tu palabra es una palabra de santidad y en la que nosotros nos podemos alimentar y comprender, amado Padre Celestial, que tú tienes mucho para trabajar en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad de dirigirnos a ti por medio de la oración. Gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo unigénito para que nosotros pudiésemos comprender, amado Padre Celestial, nuestro estado de perdidos por el pecado. Y nos has dado una vida y una vida eterna. Gracias, amado Padre Celestial, por todas las personas que pueden estar alimentándose de ti y comprendiendo que tu palabra es una palabra de transformación.
que nos transforma, que nos da una nueva identidad, y es una identidad de ser hijos de Cristo, de hijos de Dios. Gracias, amado Padre, porque todo esto fue hecho para que nosotros pudiésemos comprender que hay una sociedad que está necesitada de ti y que en eso, amado Padre Celestial, nosotros tenemos que trabajar. Que tu palabra y tu gran misericordia sean cada una de las personas que puedan escuchar tu palabra. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre soberano de tu Hijo Jesucristo. Amén.